Han pasado más de 15 años, pero cada vez que pienso en ese día, todavía me corre un escalofrío por la espalda. No es solo por lo que vi, sino porque no fui el único que lo vio. Esa es la parte que más me inquieta. Era pleno verano. Como tantas veces, mi familia y yo fuimos a Glen Elg, esa playa que para nosotros era casi tradición visitar todos los años. El plan era simple: caminar por la explanada, comer algo y pasar la tarde mirando el mar. Era un día perfecto, sol brillante, agua calma, turistas por todos lados. Nada que hiciera sospechar lo que estaba por ocurrir. Recuerdo que nos detuvimos un momento cerca de la baranda para observar a la gente que estaba en motos de agua. Yo estaba distraído con el ruido de los motores, las salpicaduras y los gritos de la gente divirtiéndose. Todo era normal. Hasta que lo vi. En un punto del mar, no muy lejos de la costa, el agua empezó a moverse de una forma rara, como si algo enorme estuviera empujando desde abajo. En cuestión de segundos, un objeto negro emergió de las olas. No era una boya, ni una embarcación. Se levantó verticalmente, como si fuera expulsado hacia arriba, y quedó suspendido en el aire, inmóvil, a varios metros de altura. Al principio pensé que mi vista me estaba engañando, que el sol me había deslumbrado. Pero no. Ese objeto estaba allí, sólido, visible, imposible de confundir con otra cosa. Y lo más importante, no fui el único en verlo. A mi alrededor, la gente se fue quedando quieta. Una pareja dejó de caminar y señaló hacia el agua. Un grupo de chicos en bicicletas se bajaron para mirar. Varias personas en la playa interrumpieron lo que estaban haciendo y levantaron la vista. En cuestión de segundos, había decenas de personas mirando lo mismo que yo. El ambiente cambió. El bullicio normal de un día de verano en la playa se apagó. El ruido de las motos de agua se volvió lejano. Lo único que existía era ese objeto negro flotando sobre el mar. Nadie sabía qué decir. No recuerdo con claridad qué pasó después. Es como si mi memoria se hubiera detenido en esa imagen. Sé que en algún momento el objeto ya no estaba ahí. No sé si se desvaneció, si se hundió de nuevo en el agua o si se elevó hasta perderse en el cielo. Lo único que tengo grabado, con absoluta certeza, es esa primera parte. El momento en que salió del agua y se quedó suspendido, desafiando toda lógica. Nunca vi nada parecido antes ni después. Y lo que me atormenta es que, a pesar de que tantas personas lo presenciaron conmigo, jamás salió en las noticias, ni en los diarios, ni en la televisión. Nada. Como si nunca hubiera ocurrido. Pero yo estuve ahí. Lo vi. Y vi a mucha gente mirándolo también. Ese objeto negro, saliendo del agua frente a Glen Elg y flotando en silencio sobre el mar, se quedó grabado en mi memoria para siempre. Tenía 8 años, 1997. Estaba en el parque de la esquina, en la cancha de voleibol de arena. Mi plan del día era simple y perfecto para un chico: enterrar mis juguetes del Happy Meal y desenterrarlos una y otra vez. La arena estaba tibia, se pegaba a los brazos con el sudor, olía a plástico calentado por el sol. Yo miraba hacia abajo, concentrado en que el muñeco no perdiera una pierna en la excavación. No levanté la vista por curiosidad, la levanté porque el mundo se apagó. Fue de golpe, sin fundido. Un segundo había ruido, autos en la avenida a una cuadra, perros ladrando, algún pájaro, y al siguiente, nada. Cero. Ni el zumbido que uno no nota hasta que se va. Me quedé inmóvil con la mano enterrada en la arena, como si algún adulto hubiera apretado mute a mi alrededor. Giré la cabeza hacia la calle que bordea el parque. Ahí estaba. Parecía un bombardero furtivo visto de costado, pero plantado en su canto, la nariz apuntando hacia adelante por la calle, un ala bajando hacia el pavimento, la otra hacia el cielo. Negro brillante, sin marcas, con forma de punta de flecha. Altura,
como una casa. No flotaba alto, deslizaba a la altura de los techos, a 3 millas por hora, lo que tarda un niño en caminar sin prisa. No hacía ruido, no hacía nada más que estar ahí y avanzar. Lo seguí con la vista 15, 20 segundos. No hubo destellos, no hubo luces, no hubo viento. Solo la cosa avanzando como si la calle fuera una cinta. El borde que miraba hacia el suelo no tocaba nada. Pasaba al lado de los árboles sin rozarlos. Me acuerdo de pensar, con la lógica de un chico, si toco la arena fuerte, quizá vuelva el ruido. Apreté el puño dentro del pozo. Nada. El triángulo siguió por la calle. Se alineó con las casas de 2 pisos de la cuadra siguiente y, cuando quedó tapado por los techos, volvió el mundo. Todo junto. Los autos, los perros, los pájaros. Como si alguien soltara el botón. Me quedé un segundo esperando que se apagara otra vez. No se apagó. Lo que vino después no tiene heroísmo. Corrí a casa con los pantalones mojados del susto. No le dije nada a nadie. Entré directo al baño, me cambié, me miré las manos todavía con arena y me senté en la cama esperando que la cabeza inventara que había sido otra cosa. No lo hizo. No tengo mucho para discutir con quien diga, pudo ser X o Y. Yo sé lo que vi. Forma de punta de flecha, furtivo, de canto. Negro brillante, sin luces, sin marcas. Tamaño como una casa. Velocidad de caminar, en línea recta por la calle. Silencio absoluto a su alrededor, como burbuja que me incluyó. El sonido volvió solo cuando salió de mi vista detrás de los techos. Con los años aprendí nombres de aviones, vi videos, escuché explicaciones de helicópteros en traslación, de drones, de dirigibles. Nada calza con un objeto así de grande, así de bajo, así de lento y con un apagón sonoro tan limpio. Lo más raro no fue la forma, fue el silencio. Esa sensación de estar dentro de algo que no ves. Un campo que apaga el mundo y te deja solo con lo que estás mirando. Nunca lo conté de chico. No había manera de decir, vi un avión de lado que no hacía ruido y me apagó el barrio, sin que sonara a invento. Yo era un chico, alrededor de finales de los 70, en Tamworth. Verano pesado, de esos que no dan tregua ni de noche. Mi familia tenía la costumbre de sacar sillas al patio, cuando el calor aflojaba un poco y quedarnos ahí, en silencio a ratos, conversando a media voz a ratos, mirando el cielo. Esa noche estábamos todos, mis padres, mis tíos, mis primos y mi abuela, que siempre encontraba algo en el firmamento antes que nadie. No había luces fuertes alrededor, solo la bombilla amarilla de la galería, así que el cielo se veía bien negro, con muchísimas estrellas. Me acuerdo del olor a tierra tibia, del cricrilar de los grillos y de la tela áspera de la silla plegable contra las piernas. Nada especial, hasta que mi abuela dijo algo muy simple, casi en susurro. Miren eso. No señaló. Solo alzó la barbilla, como si no hiciera falta más. Al principio no entendí qué mirar. Tenía el cielo completo por delante, una cúpula enorme. Entonces lo vi. 3 puntos muy definidos, formando un triángulo amplio. No eran las estrellas más brillantes del cielo, pero tampoco débiles. Lo raro no eran esos 3 puntos en sí, sino lo que pasaba entre ellos. Entre cada vértice se veían lucecitas que corrían de uno a otro, siempre sobre las mismas líneas imaginarias, como si fueran rutas. Iban y venían en silencio, sin parpadear, manteniendo el trazo perfecto de los lados del triángulo. A veces una luz salía del vértice de la izquierda hacia el de arriba, otras desde el de arriba hacia el de la derecha. Y así,
repitiéndose, como si un servicio de transporte estuviera funcionando ahí arriba, sin pausa. No era un meteoro, porque no caían ni dejaban cola. No eran aviones, porque no cruzaban el cielo de forma recta, ni mostraban luces intermitentes rojas o verdes. Tampoco satélites, porque no seguían órbitas previsibles de horizonte a horizonte. Aquello se comportaba como si alguien estuviera yendo y viniendo entre 3 estaciones fijas. Nos quedamos un buen rato mirando, sin hacer ruido. Se escuchaba el roce de las sillas cuando alguien cambiaba de postura y el chasquido de una botella destapándose. Recuerdo la sensación física en el estómago, esa mezcla entre curiosidad y una incomodidad que no sabía nombrar. Las lucecitas seguían corriendo solo por las aristas del triángulo, como si abajo, dentro de la figura, no hubiera nada o no hiciera falta pasar por ahí. El patrón se repetía, con pausas mínimas. A veces, 2 puntitos se cruzaban a mitad de camino en lados distintos, como si hubiese horarios o frecuencias. La ausencia total de sonido era lo que más imponía. Nada cambió en el patio. El mismo calor blando, los mismos grillos, la misma luz de la galería. Pero arriba, algo estaba pasando que no encajaba con lo conocido. En un momento, mi tío intentó hacer una broma, pero nadie recogió el guante. Volvió el silencio. Recuerdo mirar de reojo a los mayores, buscando en sus caras alguna señal de tranquilidad. No la encontré. No era pánico, era atención absoluta. No sabría decir cuánto duró. Para un chico, 10 minutos pueden sentirse como una hora. Lo que sé es que el patrón se mantuvo constante todo el tiempo que lo observamos. Puntos fijos en los vértices, tránsitos luminosos por las líneas, ninguna desviación hacia afuera. Y de pronto, sin dramatismo, empecé a perderlo. Tal vez una nubecita pasó por delante, tal vez el ojo se cansó. Lo siguiente que recuerdo es a mi abuela diciendo, «Ya está», como si hubiera terminado un espectáculo y se corriera el telón. Con los años, volví muchas veces a esa imagen y me quedaron 3 preguntas que me regresan cada vez que miro el cielo. 1. Si aquello era una nave y no un truco de percepción, ¿de qué tamaño tendría que ser para que la viéramos así desde tierra? Un triángulo de 3 vértices bien separados a simple vista y rutas visibles entre ellos implicaría estructuras enormes o, al menos, señales muy eficientes. 2. Esas luces mensajeras aparecían en un vértice y llegaban al otro en poquísimos segundos, sin aceleración aparente, sin inercia notoria, en línea exacta. Si realmente estaban a distancia de estrellas, la velocidad necesaria sería inconcebible. Si no estaban tan lejos y eran solo alto cielo, entonces hablamos de una precisión y silencio que tampoco encajan con aeronaves conocidas. 3. Y la más incómoda. ¿Están las estrellas realmente tan lejos como decimos? ¿O hay fenómenos que nos hacen parecer distancias que no son tales? No lo planteo como negación de nada, sino como la duda honesta de alguien que vio una geometría activa en el cielo con tránsitos puntuales demasiado ordenados para ser casualidad. No tengo respuestas. Tampoco tengo fotos ni registros. Solo tengo esa escena. Mi familia en el patio, el calor espeso de la noche y un triángulo arriba ejecutando su rutina muda. A veces pienso que, si hubiese estado solo, lo habría descartado con el tiempo. Pero lo vimos varios, y todos recordamos lo mismo. Fue un viernes por la noche de 1996, en un parque local de las colinas de Perth. La noche estaba despejada, sin viento, con una temperatura agradable. Éramos 5 o 6 amigos, hombres y mujeres, sentados en círculo sobre el pasto. La luz de los faroles quedaba lejos. Teníamos un cielo limpio, con la Cruz del Sur muy marcada. Todos conversaban de cualquier cosa, pero yo tenía la vista fija arriba.
Me llamó la atención un punto naranja muy brillante, perfectamente redondo, mucho más grande que cualquier planeta visible, justo sobre nuestras cabezas. No titilaba, no cambiaba de color, solo estaba ahí, intenso, como una esfera. Lo observé varios minutos sin decir nada, hasta que la rareza me ganó y le hablé a mi amigo. Eddie, mira el punto naranja grande en el cielo. Eddie levantó la vista, y con él todo el grupo. Fue un gesto sincronizado. Todas las miradas subieron al mismo tiempo. Pasó un segundo, tal vez 2 o 3 segundos como mucho, y lo que vimos fue tan claro que no admite confusión. El punto naranja se convirtió en 2. Uno permaneció inmóvil en la misma posición, y el otro descendió lentamente en línea recta desde el primero, como si estuviera descolgándose de él. Seguí con los ojos al que bajaba. Avanzó un tramo corto con un movimiento uniforme, sin oscilaciones, sin sonido, y de pronto desapareció. No se apagó de a poco, no se perdió detrás de una nube. Se ausentó del cielo de forma instantánea. Volví la vista al que había quedado arriba, quieto, y ya no estaba. También había desaparecido. El grupo estalló en gritos nerviosos y exclamaciones. Algunas chicas se levantaron de un salto y corrieron a contarles a otras amigas que estaban más lejos en el parque. Eddie y yo nos miramos, sin palabras. Se notaba que cada uno estaba repasando lo que había visto para asegurarse de no haber imaginado nada. No hubo tiempo para dudar. Todos fuimos testigos del mismo evento, al mismo tiempo, desde el mismo lugar. Un orbe naranja brillante se partió en 2. Uno descendió y desapareció. El otro, el original, también se extinguió en un instante. Sin rastro, sin estela, sin ruido. Las explicaciones fáciles no encajaban. No eran aviones, no había luces de navegación, ni parpadeos rojo-verde, ni trayectorias horizontales, tampoco helicópteros. No hubo rotor ni vibración. Bengalas, número no había humo, ni caída lenta, ni chisporroteo. Además, el comportamiento fue geométrico y limpio, no caótico. Satélites, menos. Un satélite no se divide en 2 justo sobre tu vertical, ni uno desciende en línea recta y luego se esfuma en un clic. Globos, tampoco. El movimiento fue demasiado controlado y la desaparición fue inmediata, como si hubieran apagado un interruptor. Mi amigo Don se lo perdió por nada. Había ido a la tienda de licores de la calle y volvió cuando todo había terminado. Cuando le contamos lo sucedido, se llevó una decepción enorme. Al día siguiente, muy temprano, hizo varias llamadas a las autoridades de aviación para preguntar si había reportes inusuales. Más tarde nos dijo que le confirmaron que esa noche hubo múltiples avistamientos en diferentes zonas de Australia Occidental. No le dieron detalles técnicos, pero bastó para saber que no fuimos los únicos. Vuelvo a esa escena y todavía puedo reconstruirla por capas. El pasto un poco húmedo pegándose a los jeans, el olor a tierra tibia, el murmullo de conversaciones que se apagan cuando todos giran la cabeza, el cielo negro sin nubes y ese círculo naranja que parecía fuera de catálogo, como si no perteneciera al inventario normal del firmamento. Lo más inquietante fue la precisión. Primero 1, después 2, un descenso recto, 2 desapariciones secas, nada en la periferia, ningún truco alrededor que lo explicara. No guardamos registro, no hay fotos ni video. Era otra época. Nos quedó el relato compartido y la confirmación de que, esa noche, algo pasó sobre nosotros. Con los años escuché historias parecidas, pero ninguna calcó este patrón de 1 en 2, con una desaparición doble tan sincronizada. Es un recuerdo limpio, sin adornos. Una breve anomalía en un cielo perfecto. Nunca pensé que iba a tener una historia de tiempo perdido, pero pasó. Fue el 29 de diciembre de 2001.
Salimos de mi casa a eso de las 6 en punto de la tarde. Íbamos en bicicleta, mi hermano, un amigo, el papá de mi amigo y yo. El plan era simple: llegar al bosquecito que quedaba a unas pocas cuadras, quedarnos ahí un rato y volver. Hacía fresco, cielo despejado, ese silencio de barrio que se va instalando cuando cae la noche. Nos metimos entre los árboles y terminamos junto a una laguna helada. No era grande, pero la capa de hielo brillaba como vidrio sucio. Encontramos un poste de cerca tirado y mi amigo se puso a golpear el hielo, rompiéndolo en pedazos. Yo me senté en el borde, con la bici apoyada contra un tronco, mirando cómo el poste abría un camino. Todo normal, hasta que escuché pasos detrás de mí. No eran hojas movidas por el viento, eran pisadas, crujidos cortos, rítmicos, acercándose. Me giré, pero no vi a nadie. Sentí un golpe de adrenalina y corrí hacia donde estaban mi hermano y mi amigo junto a la orilla. Levanté la vista hacia la laguna para decirles que nos fuéramos y me quedé helado. El hielo estaba intacto, como si nadie lo hubiera roto nunca. El camino que mi amigo había abierto con el poste ya no existía. Era una superficie lisa, pareja, sin grietas. Fue un segundo de confusión total. Mi amigo tenía el poste en la mano, respirando fuerte. Yo solo alcancé a decir: «Espera, ¿no acababas de romper todo esto?». Nadie respondió algo que tuviera sentido. Miramos la hora. Eran las 8:15 de la noche. No podía ser. Habíamos salido a las 6. De mi casa al bosque hay unas cuantas cuadras. El trayecto se hace en minutos. No teníamos comida, no encendimos fuego, no nos pusimos a conversar largo. ¿Dónde se fueron más de 2 horas? Antes de que encontráramos una explicación, pasó lo siguiente. Sobre nuestras cabezas cruzó una estrella fugaz enorme, de horizonte a horizonte. No fue el destello corto al que uno está acostumbrado. Fue una línea prolongada, clara, que escuchamos. Un sonido fino, como un shh eléctrico, acompañando la trayectoria. Nos agachamos por reflejo y nos metimos más entre los árboles. Nos quedamos ahí, mirando el cielo entre las ramas. Había una estrella que no encajaba. Se movía despacio. Mi cabeza dijo satélite, porque era el movimiento típico. Hasta que avanzó unos centímetros en el cielo, a escala de lo que ve el ojo, y se detuvo. Se quedó quieta. Luego volvió a moverse otro tramo corto y otra vez paró. Un satélite no hace eso. En algún momento dejamos de hablar. No hubo votación ni acuerdo. Simplemente nos fuimos acercando a las bicicletas. Nadamos en silencio esa mezcla rara de susto, incredulidad y prisa por salir del bosque. El camino de vuelta fue corto, como siempre. Llegamos a casa, guardamos las bicis, y ahí me cayó la pregunta que no se iba a ir. Si de aquí al bosque hay minutos, ¿cómo es que al mirar el reloj, allá adentro ya eran más de 2 horas después? ¿Y cómo se reparó el hielo en lo que me tomó girarme y correr unos pasos? Esa noche repasé todo en la cabeza en orden. Salimos a las 6. Cielo limpio, sin prisa. Laguna con hielo roto por golpes con el poste. Pasos detrás de mí. Me giro, corro hacia ellos. Hielo intacto donde había cortes. Hora, las 8:15. Bólido de horizonte a horizonte con sonido. Estrella que se mueve, se detiene, vuelve a moverse. No estábamos bebiendo ni consumiendo nada. Lo vimos 3 personas a la vez. La laguna no se recompone así. Un satélite no frena. El tiempo no se estira sin que te des cuenta, menos cuando sabes que tu casa está a unas pocas cuadras. No llamamos a nadie. No teníamos cámara que sirviera de noche. No buscamos notas de meteoros ni reportes. Teníamos 16. Cerramos la puerta
Nos miramos y nos fuimos a dormir cada uno con su versión de lo que había ocurrido. Con los años, cuando lo recordamos, los puntos fijos siguen ahí. Los pasos, el hielo como nuevo, el reloj, el bólido audible, la estrella que se detiene. No tengo teoría. Puedo forzar explicaciones y unir hilos que no encajan, pero no cambia el hecho simple. Esa tarde salimos a las 6 y en el bosque, a pasos de casa, perdimos más de 2 horas sin saber cómo ni dónde. Y por encima de nosotros pasaron cosas que no se comportan como lo que conozco del cielo.